El sol caía pesadamente sobre el césped del estadio, creando un espejismo de calor que distorsionaba la visión de los jugadores en el túnel de vestuarios. El ambiente estaba cargado de una electricidad palpable, no era solo un partido del Mundial 2026, era el choque entre la estructura metódica de España y la resistencia visceral de Arabia Saudita. Los analistas ya hablaban de una superioridad técnica evidente, pero el fútbol, en su esencia más pura, siempre guarda un espacio para lo imprevisto. El relator, con la voz ya impostada para la transmisión global, ajustaba sus auriculares mientras revisaba las alineaciones. Señoras y señores, estamos ante un despliegue de posesión que busca asfixiar, comentaba el analista a su lado. La tensión se sentía en el aire, una mezcla de fragancias a césped recién cortado y la ansiedad de miles de aficionados que llenaban las gradas, creando un mosaico de colores rojo y verde que vibraba con cada grito de apoyo. Desde el pitido inicial, España impuso un ritmo frenético, basado en una presión alta y una circulación de balón que recordaba a las mejores épocas del tiki-taka, pero con una verticalidad renovada. Los jugadores españoles se movían como piezas de un reloj suizo, triangulando en el centro del campo y obligando a los saudíes a retroceder hasta su propia área. La táctica era clara, atraer al rival para luego romper las líneas con pases filtrados y rupturas diagonales. Miren la posición del pivote, señalaba el analista, apuntando a la pantalla táctica. Está dictando el tempo, moviendo el bloque defensivo de Arabia Saudita de izquierda a derecha, desgastando físicamente a los mediocentros rivales. El equipo saudí, aunque organizado en un 4-4-2 compacto, empezaba a mostrar fisuras debido a la velocidad de desplazamiento del balón, que viajaba a una velocidad que dificultaba cualquier intento de interceptación limpia. El primer gol llegó en el minuto 18, fruto de una jugada colectiva de 14 pases. Un desborde por la banda derecha terminó en un centro raso que fue conectado con precisión quirúrgica. El estadio estalló en un rugido ensordecedor mientras el balón besaba la red. Era el 1-0, un resultado que reflejaba la dominancia territorial de la selección española, que mantenía una posesión cercana al 72 en los primeros 20 minutos de juego. Es una ejecución perfecta, comentaba el relator con entusiasmo. España no solo juega al fútbol, está dando una clase magistral de posicionamiento. Mientras tanto, los jugadores de Arabia Saudita se miraban entre sí, buscando una respuesta táctica que no llegaba. El cansancio empezaba a pasar factura, y la frustración se hacía visible en los gestos de los defensores, quienes corrían detrás de sombras que se deslizaban con elegancia por todo el terreno de juego. A medida que avanzaba el primer tiempo, la superioridad española se volvía abrumadora. El segundo gol llegó tras un error en la salida del portero saudí, aprovechado por la presión asfixiante de los delanteros españoles. El 2-0 llegó en el minuto 34, consolidando una ventaja que parecía definitiva. El análisis táctico era evidente, España había anulado completamente la capacidad de contraataque de Arabia Saudita, cerrando todas las líneas de pase hacia sus delanteros. El bloque bajo de Arabia Saudita ha colapsado, analizaba el experto deportivo. Cuando permites que un equipo como España se asiente en tu campo, el gol es una cuestión de tiempo, no de probabilidad. La diferencia de ritmos era alarmante. Mientras España se deslizaba con fluidez, los jugadores saudíes parecían luchar contra una corriente invisible que los mantenía anclados a su propia zona defensiva, incapaces de cruzar la mitad del campo. Llegamos al minuto 60 y el marcador ya marcaba un 3-0 contundente. España seguía dominando, pero el ritmo había bajado ligeramente, entrando en una fase de control absoluto. Fue en este momento cuando ocurrió la jugada que marcaría el partido, no por el gol, sino por lo que sucedió después. Una entrada brusca dentro del área pequeña saudí provocó que el árbitro pitara penalti inmediatamente. El estadio quedó en silencio, esperando la ejecución del séptimo laboratorio.
El capitán de España tomó el balón, caminando lentamente hacia el punto blanco. Su rostro reflejaba una calma absoluta, pero sus ojos miraban al portero rival, quien se encontraba exhausto, con el rostro cubierto de sudor y la mirada llena de resignación. El marcador ya era un 3-0 inapelable, y la diferencia de nivel era tan vasta que el cuarto gol parecía una formalidad cruel en lugar de una necesidad deportiva. En ese instante, el capitán se detuvo. Miró al árbitro, luego al portero saudí y, en un gesto que dejó mudos a los comentaristas, señaló a un compañero más joven, un debutante que necesitaba confianza, y luego hizo un gesto con la mano indicando que no era necesario el rigor del penalti si el rival estaba ya derrotado moralmente. Sin embargo, la anécdota trascendió cuando el jugador decidió, en un acto de caballerosidad inusual, ceder el turno y pedir que se jugara el partido con normalidad sin buscar la humillación del marcador. «Esto es increíble», exclamó el relator. «Estamos viendo un gesto de respeto humano por encima de la ambición estadística». El analista deportivo, sorprendido, añadió, en el fútbol moderno, donde cada gol cuenta para las estadísticas y los rankings, rechazar la oportunidad de ampliar una goleada por respeto al rival es un acto de nobleza que rara vez vemos en una Copa del Mundo. El diálogo en el campo fue breve pero significativo. El capitán le dijo al portero saudí en un inglés improvisado, «Ya hemos ganado, no necesitamos romper vuestro orgullo». El portero, visiblemente conmovido, asintió con la cabeza. Fue un momento de comunión deportiva que trascendió la táctica y la estrategia. El penalti terminó ejecutándose por el jugador joven, quien anotó el 4-0, pero la narrativa del partido ya había cambiado por completo. El resultado final será 4-0, decía el relator, pero la historia que contaremos mañana será la del capitán que puso la dignidad del rival por encima del marcador. El análisis táctico pasó a segundo plano para dar paso a un análisis ético. La Roja había demostrado que podía destruir tácticamente a cualquier equipo, pero que también poseía la madurez para saber cuándo detener la maquinaria de destrucción. Mientras tanto, en otros campos del Mundial 2026, los resultados seguían cayendo. La noticia de que Brasil había vencido 3-0 a Escocia llegaba a las pantallas del estadio. Se destacaba la actuación de Vinicius Jr., quien había marcado 2 goles, demostrando que el fútbol sudamericano seguía siendo una fuerza imparable. El contraste era interesante, mientras Brasil buscaba la potencia y la eficacia, España en este partido había encontrado un equilibrio entre la hegemonía y la empatía. «Vemos una tendencia en este mundial», comentaba el analista. Equipos como Brasil y España están dominando sus fases grupales con una solvencia aterradora. Vinicius Jr. está en un estado de gracia, marcando 2 goles que dejan claro que es el jugador más peligroso del torneo ahora mismo. La comparación estadística era inevitable, posesiones altas, efectividad en el área y una capacidad de asfixia táctica que dejaba a los rivales sin oxígeno. El análisis continuaba con el resultado de Marruecos, que había vencido 4-2 a Haití. Este partido, a diferencia del de España, había sido una batalla abierta, un intercambio de golpes donde la táctica se había diluido en favor de la intensidad. Marruecos ha demostrado que puede manejar juegos caóticos, señalaba el relator. Pero comparado con el 4-0 de España sobre Arabia Saudita, vemos 2 formas muy distintas de ganar, una basada en el caos controlado y otra en el orden absoluto. El estudio de los datos mostraba que España había mantenido una precisión de pase del 91, una cifra casi irreal en un torneo de tanta presión. Arabia Saudita, por su parte, solo había logrado concretar 3 disparos a puerta en todo el encuentro. La disparidad no era solo técnica, sino mental. El equipo español había entrado al campo con un plan maestro que no dejó espacio para la improvisación del rival. Regresando al análisis del partido España-Arabia Saudita, el experto deportivo comenzó a desglosar la formación.
España utilizó un 4-3-3 fluido que se transformaba en un 3-4-3 durante la fase de ataque. El lateral izquierdo subía constantemente, convirtiéndose en un extremo más, mientras que el central izquierdo se desplazaba hacia la zona de pivote para asegurar la salida del balón y evitar cualquier contraataque rápido de los saudíes. Observen cómo el equipo se mueve en bloque, explicaba el analista mientras dibujaba flechas en la pantalla. No hay huecos. Si Arabia Saudita intentaba lanzar un pase largo, siempre había un defensor interceptando en la zona de seguridad. Es una arquitectura defensiva perfecta que permite que los creativos se liberen totalmente en el último tercio del campo. El portero de Arabia Saudita, a pesar de los 4 goles encajados, había realizado 3 paradas milagrosas que evitaron que la goleada fuera mayor. Su esfuerzo fue reconocido por los jugadores españoles al final del encuentro, quienes se acercaron a saludarlo y felicitarlo por su desempeño. El respeto mutuo se había convertido en el hilo conductor de los minutos finales, transformando una derrota aplastante en una lección de deportividad. Es fascinante ver cómo el fútbol puede pasar de ser una guerra táctica a un acto de fraternidad, reflexionaba el relator. El 4-0 es un dato, una estadística que irá a los libros. Pero el gesto del capitán, el haber cuestionado la necesidad de humillar al rival con un penalti innecesario, es lo que define la grandeza de un deportista. Desde el punto de vista táctico, Arabia Saudita había intentado implementar una defensa de zona muy cerrada, buscando reducir los espacios interiores. Sin embargo, la capacidad de España para cambiar la orientación del juego de forma abrupta rompió cualquier esquema. Los cambios de ritmo fueron la clave, pasaban de un ritmo pausado a una aceleración explosiva en cuestión de segundos, dejando a la defensa saudí descolocada y fuera de tiempo. El error de Arabia Saudita fue intentar jugar al espejo de España, analizaba el experto. No puedes competir en posesión contra la roja. Debieron apostar por un juego más directo, buscando la espalda de los laterales. En lugar de eso, intentaron controlar el balón, y eso fue precisamente lo que España aprovechó para robarlo y castigar con rapidez. El partido entró en sus últimos 10 minutos. España ya no buscaba el quinto gol, se limitaban a hacer circular el balón, manteniendo la posesión como una forma de respeto y control. El público, que inicialmente gritaba pidiendo más goles, comenzó a aplaudir el juego limpio. El estadio se había convertido en un teatro donde la calidad técnica y la ética deportiva se daban la mano. Miren la tranquilidad con la que manejan el tiempo, decía el relator. Saben que el partido está cerrado. No hay necesidad de arriesgar, no hay necesidad de lucirse. Es la máxima expresión de la madurez deportiva, saber cuándo el trabajo está hecho. El marcador final de 4-0 quedó sellado, pero la sensación general era de satisfacción mutua. Al sonar el silbato final, los jugadores de ambos equipos se abrazaron. El capitán español buscó al capitán saudí y le estrechó la mano con fuerza. «Habéis luchado con honor», le dijo. Fue la culminación de una narrativa que empezó con una superioridad táctica aplastante y terminó con un reconocimiento humano. El análisis deportivo ya no hablaba de goles, sino de valores. Hemos asistido a una exhibición de fútbol, concluyó el relator. España gana 4-0, domina todas las estadísticas, pero se lleva algo más que 3 puntos. Se lleva el respeto del mundo entero por un gesto de humildad en la victoria. El estadio comenzó a vaciarse, pero la conversación sobre el penalti que no quiso tirar ya se estaba extendiendo por todas las redes sociales. En las cabinas de análisis, se empezaron a proyectar las estadísticas finales. España, 74 de posesión, 18 remates, 12 pases clave. Arabia Saudita, 26 de posesión, 3 remates, 0 pases clave en el área rival. Los números eran brutales, casi humillantes, pero el contexto del gesto del capitán mitigaba la dureza de las cifras.
El fútbol, una vez más, demostraba que los datos no lo son todo. Si analizamos la media de goles de este mundial, comentaba el analista, España está en la cima. Pero lo más impresionante es la consistencia. No dependen de un solo jugador, es un sistema. A diferencia de Brasil, donde Vinicius Jr. está cargando con gran parte del peso ofensivo con sus 2 goles contra Escocia, España es una maquinaria colectiva. El debate se trasladó entonces a la importancia de la psicología en el deporte de élite. ¿Cómo afecta el gesto de un capitán a la moral de un equipo derrotado? El analista sugería que, al evitar la humillación, España permitió que Arabia Saudita mantuviera la cabeza alta, lo que paradójicamente generaba un respeto más profundo hacia el ganador. No hay nada más arrogante que ganar aplastando, hay algo mucho más poderoso en ganar respetando, afirmaba. Exactamente, coincidía el relator. Cuando el capitán rechazó la idea de buscar el gol Isiest, envió un mensaje al mundo, el deporte es competición, pero no es odio. Ese es el legado que quedará de este 4-0. Un resultado contundente, una táctica impecable, pero un corazón humano que prevaleció sobre la frialdad de la tabla de posiciones. Mientras tanto, las noticias de Oddspedia actualizaban los rankings de goleadores. Vinicius Jr. ascendía posiciones tras su doblete, y los delanteros españoles se consolidaban como los más efectivos del torneo. El análisis de las ligas y campeonatos mostraba que los equipos europeos estaban imponiendo un ritmo físico y táctico superior, pero los equipos africanos, como Marruecos con su victoria 4-2 sobre Haití, estaban demostrando una resiliencia sorprendente. Es un mundial de contrastes, decía el analista. Tenemos la precisión quirúrgica de España, la potencia individual de Brasil y la garra combatiente de Marruecos. Pero el partido de hoy contra Arabia Saudita nos ha recordado que el fútbol es, ante todo, un juego de personas. El análisis táctico final se centró en la transición defensa-ataque. España había logrado que sus transiciones fueran casi instantáneas. En el momento en que recuperaban el balón, el primer pase siempre era hacia adelante, rompiendo la primera línea de presión saudí. Esto obligaba a los defensores de Arabia a salir de su zona de confort, dejando espacios que los extremos españoles aprovecharon con una velocidad eléctrica. La clave fue el espacio entre líneas, explicaba el experto. España creó un vacío en el centro del campo que Arabia Saudita nunca pudo llenar. Fue como intentar tapar un agujero con las manos mientras el agua sigue fluyendo. La fluidez del juego español fue simplemente superior en todos los aspectos técnicos y tácticos. El relator hacía un repaso de los momentos más emotivos. El silencio del estadio durante la decisión del capitán, el abrazo posterior y la mirada de gratitud del portero saudí. Eran imágenes que no aparecían en las estadísticas de Oddspedia, pero que eran las más valiosas de la jornada. El fútbol, en su máxima expresión, había logrado unir a 2 culturas distintas a través de un balón y un acto de generosidad. A veces olvidamos que detrás de los uniformes hay seres humanos, reflexionaba el relator. Nos enfocamos en el 4-0, en la posesión, en los pases completados. Pero el momento en que el capitán dijo no al penalti por respeto, fue el momento más real de todo el partido. La conclusión del análisis deportivo fue clara, España no solo ganó el partido, sino que ganó la narrativa del día. Tácticamente, habían aniquilado a Arabia Saudita con un sistema de posesión y presión que resultaba impenetrable. Estadísticamente, habían superado cualquier métrica de eficiencia. Pero moralmente, habían alcanzado un nivel de superioridad que no se puede medir con goles. Nos quedamos con el 4-0, con la solvencia de la Roja y con la lección de humildad de su capitán, finalizó el relator. Un partido que empezará siendo recordado por la goleada, pero que terminará siendo recordado por el respeto. El estudio se apagaba, las luces del estadio comenzaban a disminuirse, y el eco de los aplausos aún resonaba en el aire.
Finalmente, el análisis cerró comparando la jornada. La eficacia de Vinicius Jr. con Brasil, la combatividad de Marruecos y la elegancia de España. 3 victorias, 3 estilos, pero una sola pasión. El Mundial 2026 seguía desplegando sus sorpresas, y España, con su victoria 4-0, se posicionaba no solo como candidata al título, sino como el ejemplo de cómo se debe jugar y ganar en el fútbol moderno. Mañana analizaremos los próximos encuentros, decía el analista mientras cerraba su computadora. Pero hoy, el fútbol ha ganado. No ha ganado un equipo, no ha ganado un jugador, sino el espíritu deportivo. El relato terminaba, dejando al espectador con la imagen del capitán español y el portero saudí, 2 rivales unidos por un gesto que valía más que cualquier trofeo. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo.